español, quien denuncia la falsedad de estas promesas, exponiendo pruebas escalofriantes sobre el marketing verde y el greenwashing institucional. La obra, adscrita a la colección de pensamiento contemporáneo Biblioteca Jorge Millas, Universidad Austral de Chile. Naturalmente, parte de ti. Parte de ti. SINDOC, Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile, presenta Voces Académicas. Las palabras y los pensamientos que animan la docencia de la UACH llegan a Radio Universidad Austral de Chile en Voces Académicas. Acompáñenos. Muy buenas tardes a todos nuestros auditores. Nos encontramos en una nueva jornada de Voces Académicas, un programa del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile, en este día viernes 28 de noviembre por la 90.1 Radio UACH. Hoy conversaremos con Ana María von Crismar. Ella es actual presidenta de la Asociación de Ex Académicos de la UACH, ex docente del Instituto de Bioquímica y Microbiología y está en la asociación desde el 2022. Y también conversaremos con Fernando Wittberg. Él es ex miembro del directorio en varios cargos y ex docente del Instituto de Ciencias Clínicas Veterinarias. Está en la asociación desde el 2009. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno que estén acá, muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Les cuento a nuestros auditores que el capítulo de hoy nos reúne para conversar con quienes, como diría Henry Adams, dejan huella para la eternidad. La influencia de quienes nos enseñan perdura a lo largo de toda nuestra vida. Y a partir de esto también, si nos enfocamos en la labor de nuestros maestros, debemos pensar en cómo viven ellos y ellas su vida docente. Por eso nos reunimos a conversar sobre su trayectoria en la universidad y, sobre todo, conocer cómo la docencia ha marcado su vida y qué viene después de la academia. En primer lugar, me gustaría preguntarles qué es para ustedes la Asociación de Ex Académicos y en qué momento de su vida llegaron a ella. Como dato, para nuestros auditores, la Asociación de Ex Académicos fue constituida el año 2007 y actualmente tiene 85 miembros activos. ¿Podrían contarnos más o menos qué es para ustedes la asociación y cómo llegaron? Bueno, tal vez yo llegué primero que... Bueno, parto yo después sí. Bueno. Yo llegué a la asociación producto de que, bueno, me acogí al plan de retiro e inmediatamente, posterior a ello, se me acercaron integrantes de la asociación invitándome a integrar. Eso fue el año 2009-2010. Y empecé, bueno, aquí vamos a juntar con la gente que uno conocía, intercambiaba académicamente. Y efectivamente así fue, pero más allá de eso, lo que me provocó una satisfacción muy grande fue poder encontrar y conocer gente, académicos, mis pares, que nunca tuve la oportunidad de intercambiar con ellos durante mis 40 años de vida universitaria, o 40 y tantos años de vida en la Universidad Austral. Así que realmente fue poder continuar con un grupo de personas con los cuales estuve ligado tantos años en la universidad y conocer a nuevos, con nuevas experiencias y nuevas áreas. Mira, plenamente de acuerdo contigo, Fernando, porque para mí también fue un momento de encuentro con muchos de los que compartimos muchas vivencias, pero también de encuentro y reencuentro, o sea, reencontrarse con personas que ya conocíamos y conocer a muchas personas nuevas que ha sido realmente muy importante para nosotros. Y bueno, juntarnos a tener momentos nuevamente entretenidos y pasarlo bien, porque todo lo que nos sobra a nosotros es buena onda. Muy bien. Y hablando ya de esto, de su carrera como docentes, ¿qué fue lo que los motivó a enseñar? Si nos pudieran contar un poco de su vida y su trayectoria. ¿Podrían hablarle más cerca del micrófono? Mira, a mí la verdad es que enseñar no era lo que yo pensaba hacer en mi vida, pero es lo que se me fue dando. ¿Ya? Cuando terminé mi tesis se produjo una vacante en el Instituto de Bioquímica en ese momento y me empecé a enseñar.
esto me fue captando de a poco y en algún momento, ya cuando mis hijos eran un poco más grandes, hice un magíster que juntaba la parte pedagogía con la parte informática. Y eso me permitió desarrollarme más profundamente en lo que era el ámbito docente. Ese es un poco mi... Mi experiencia fue algo similar. Yo, digamos, terminé de estudiar acá en la Austral, pensando ejercer como médico veterinario. En esos años la mayoría nos dedicábamos a veterinaria en campo, atender ganado. Y así lo hice yo. Di mi examen de grado a la Universidad de Chile, porque así se te da el título mío. Si bien estudié en la Austral, tengo el título de la Universidad de Chile. No había autonomía entonces. En diciembre, 28 de diciembre, un día de unos inocentes, pero pasé bien. Y ya en enero estaba trabajando como médico veterinario asociado a una planta lechera en la zona de Puerto Vara. Y ahí estuve 2 años. Me encontré con la situación de que como veterinario sentía que tenía una serie de falencias y mantuve mucho contacto con la Universidad Austral. Venía frecuentemente a intercambiar opiniones, conversaciones con lo que habían sido mis profesores. Y así que llegó un momento que me ofrecieron, oye, ¿por qué no te integras acá a la universidad? Hay que desarrollar un área. Y fue un reto para mí y obviamente el desarrollo de esa área significaba e involucraba la actividad docente en primera prioridad. Así que ahí llegué a actuar, ¿no es cierto?, en el área de docencia, en la formación de médicos veterinarios, básicamente en su penúltimo y último año de estudio. O sea, para ambos fue algo no buscado la docencia. Exactamente. Y llegar al aula y enfrentarse a estos alumnos, ¿cómo fue su experiencia? Mira, te podría decir que yo lo pasé bien haciendo clases y sobre todo me gustaba probar cosas nuevas. Y yo siempre decía que la sala de clase era mi laboratorio de prácticas docentes. Y así como generé varias cosas novedosas para los estudiantes, como por ejemplo hacer videos. En esa época, estamos hablando hace hartos años atrás. Y hicieron unos videos geniales. De hecho, hay un grupo que hizo un video de función pancreática, te puedes imaginar que no es muy entretenido, pero lo hicieron a partir de muñecos, de peluches. Y ese material yo lo utilicé varias veces después como apoyo docente. También probé con estos sistemas de respuesta que son las tecleras, para que los estudiantes tuvieran alguna participación directa. Y me encantaba cuando llegaban a la sala de clase y yo les repartía las tecleras, ver las caras que ponían. Obviamente en esa época no eran tan masivos los celulares, entonces era una novedad y ellos se enfrentaban a esta cuestión y podían responder, muy, muy entretenido. También desarrollamos con otro colega los prácticos virtuales que, no sé, yo creo que sirvieron bastante durante la pandemia. Así que eso más o menos, pero como decirte, o sea, yo creo que el pasarlo bien haciendo clases, eso un poco también se refleja en lo que tú puedes entregar a los estudiantes. Sí, Fernando. Yo igual, realmente fue una situación que se fue dando sola, en el sentido de que uno se manejaba, su función principal eran los estudiantes de pregrado, no había otros estudiantes en la universidad, solamente pregrado. Entonces, era su destino natural. Y los estudiantes nosotros, en el área que me tocó trabajar, los teníamos todos los días y a toda hora, porque tenían que trabajar con animales y nosotros les ofrecíamos las prácticas ahí. Así que era un contacto permanente y eso es una de las cosas que yo más rescato de mi vida académica, el contacto con la juventud, con los estudiantes y la disposición a estar, nuestra labor fundamental, antes que nada, responder a ellos. No había otra función, eso. Y lo otro era accidente. ¿Y recuerdan su primera clase? ¿Cómo fue? Sí, por supuesto. Creo que anoté hasta los chistes. Estaba todo pauteado. Todo pauteado, sí, como que poco a la improvisación. Ya. Y bueno, había profesores, de hecho el anterior presidente de la Asociación de Ex Académicos fue mi mentor
y él me miraba mis clases, entonces algo tan obvio como me dice, no hables mirando al pizarrón, sino que mira a los estudiantes, entonces anotas y miras. O sea, cosas básicas que a uno de repente se le pasan. Claro. Yo no recuerdo, la verdad. No, las primeras actividades no está en mi memoria. Solamente recuerdo que sí debemos haber tenido muchas limitaciones porque buscamos y a su vez con la facultad nos fue desarrollando capacitaciones docentes. Entonces fuimos adquiriendo habilidades docentes a través de capacitaciones que se nos fueron dando. Venía gente de Santiago o a través de alguna institución, una que me acuerdo, el ICA, que se preocupaba de la enseñanza a nivel universitario, y con ellos logramos traer varias personas que nos enseñaban a cómo enseñar, cómo evaluar, cómo desarrollar un programa, ¿no es cierto?, fijando objetivos, etcétera, etcétera. Así que eso sí. O sea, según lo que ustedes dicen, los docentes nunca dejan de aprender. No. Indudable, eso es súper importante. Y a medida que va avanzando las generaciones, el cómo aprenden, ¿ustedes también van acomodándose a esta forma que necesitan los estudiantes? Por supuesto. Además que el tipo de estudiante, por lo menos en los últimos años, yo creo que ahora debe ser peor, es un estudiante que yo te podría decir que está presente, pero no está presente. Están en otra. Están con su celular, entonces el desafío como docente es tratar de captar la atención de un estudiante que no quiere atender. Y yo creo que eso es un poco un desafío grande hoy en día. A propósito de su pregunta, me está llegando a la memoria un poco que yo partí con la pizarra y tiza blanco y negro. Pasamos por el rotafolio, que era unas hojas tipo de un pliego, que uno escribía en ella y le iba pasando la hoja. Pasamos después por los diapositivos y terminamos con los PowerPoint. O sea, realmente hay una evolución enorme que yo creo que es difícil magnificar para las personas actuales, en el caso suyo, por ejemplo. Pero sí ha habido una evolución, un cambio en metodología, en sistemas, etcétera. Solamente, si me permiten un minuto, hacer una reflexión, que me acuerdo que en un acto en el cual nosotros hacíamos el reconocimiento a años de trayectoria, uno de los primeros egresados que tuvimos, el doctor Norbert Butendig, que falleció el año pasado, se le hizo un homenaje en el aula magna actual. Terminado ello, me hace la pregunta, me dice, los estudiantes actuales, con toda esta metodología que tienen, todos los instrumentos e insumos que tienen para aprender, ¿son proporcionalmente tanto mejores que nosotros, quienes recibimos de tantos años atrás? Yo quedé un poco paralizado por la pregunta, pero realmente la consideré de valor en la medida de que indudablemente no hay una proporción en ese sentido, porque el recurso es uno, pero la persona que es el centro de la enseñanza es lo que vale. Es una interesante reflexión teniendo en cuenta también que, como decía usted, estamos cada vez menos presentes. Estamos aquí, pero no estamos. Imagino que en la labor docente es aún más complicado llegar y tener la atención de otra persona. Y hablando de los recuerdos que me estaban comentando, ¿cuál es el mayor recuerdo que tienen de su vida docente? Y también, ¿cuál fue el mayor desafío? A ver, como desafío podría responderte que yo partí haciendo clases de materia muy fome. Entonces que en esa época era en control de calidad en los laboratorios clínicos. No era una materia que era muy atractiva para una persona que quiere estar en el laboratorio y esta cuestión es más papeleo. Y tratar de entusiasmarlos, tratar de poner ejemplos en donde se validaba esto. Y bueno, poco a poco eso fue tomando importancia.
Hoy en día sí es muy importante el control de calidad en el laboratorio clínico. Y bueno, yo creo que eso para mí fue un desafío, tratar de algo fome ponerlo entretenido. ¿Y cómo lo hizo? Con ejemplos, con un poco uno cuando es docente también es actor. Entonces tú tienes que ser un poco histriónico, moverte. Yo creo que eso un poco te va estimulando a los estudiantes. Y sobre todo yo después podría decirte que lo que más me daba rédito, así como docente, eran las clases prácticas, donde tú tenías un contacto mucho más directo con los estudiantes y captabas mejor su atención. Eso. No sé, ¿tú, Fernando? Para mí, yo creo que el desafío, y el desafío fue permanente, era mantenerme actualizado con el avance de las disciplinas que había yo abordado, de forma tal de que poder entregar a los estudiantes lo que me exigieran y ponerlos siempre a ellos al nivel que correspondía en el desarrollo de la disciplina a nivel mundial. Entonces, un poco eso era una preocupación permanente, de forma tal de que realmente no sea el estudiante el que vea a una persona que va quedando en el pasado, sino que siempre un proceso de actualización. Y eso llevó a de que realmente era un reto para uno, pero un reconocimiento por parte de los estudiantes. Y hablando de eso, ¿ustedes son críticos, son muy críticos con ustedes mismos cuando están en labor de docencia? De pronto, lo estoy haciendo mal, soy un mal docente, soy un buen docente. Por supuesto. Uno es chacal con uno mismo. Sí, y yo siempre digo, tú cuando vas a hacer clases necesitas una cuota de inseguridad o de, no sé, un poco de estrés, porque eso te da un poco de vitaminas para hacerlo más entretenido. Cuando estás muy seguro de lo que estás haciendo, a veces sale fome. Entonces, yo creo que eso es importante para mí, por lo menos siempre tener como desafío, no revisé hasta el último punto, algo me faltó, me van a preguntar esto que a lo mejor no voy a estar tan segura. Siempre es eso, yo creo que es motivante. El desafío permanente de qué van a preguntar, lo que acaba de señalar Ani, que no vaya uno quedar, digamos, con alguna respuesta sin entregar. Si no es en el momento, inmediatamente posterior. Pero siempre uno tiene que estar a la disposición entonces, y estar atento para que llegue con el mensaje. Cosa que no siempre es fácil y para uno se le hacía muchas veces difícil. También depende mucho de las cualidades de cada persona. En lo personal, no era mi habilidad más primera en mi vida poderme comunicar en forma fácil. Pero eso era por eso mismo un reto mayor. Y ahora, moviéndonos hacia la institución, ¿cómo cambió la academia o la universidad durante el tiempo en que ustedes estuvieron en ella? Yo creo que Fernando ahí, por favor, tú. Yo ingresé el año final del 68, como le decía, 69. Y realmente era una universidad pequeña, simple, en que la actividad central y 99,9% era la enseñanza de pregrado en unas pocas escuelas que habían asociado a unas pocas universidades, facultades. Bueno, con el devenir del tiempo indudablemente empezó a complejizarse, ¿no es cierto?, en que ya no era el 99,9% la actividad de pregrado, sino que empezó a entrar en la actividad de hacer investigación, vinculación con el medio, pero muy pronto el tema de investigación. Oye, esto hay que reconocerlo más, hay un problema en Chile, en el país, esto no se ha escrito, veámoslo, estudiémoslo, y involucrando estudiantes en las actividades de tesis. Oye, después, bueno, hagamos cursos a profesionales, jornadas, y se empezaron a hacer actividades, y eso terminó con la formación de posgrado. Oye, primero, educación continua, qué sé yo, pequeño diplomado, y terminar ya actualmente con los doctorados, incluso con postdoc, ¿no es cierto? Entonces realmente fue un proceso
complejidad de lo que entrega. ¿Y usted? Bueno, yo creo que también me tocó esa época y también el aumento del número de estudiantes. Al principio los cursos eran bastante más pequeños y tú lograbas una relación mucho más directa con los estudiantes y en el avance del tiempo los cursos fueron creciendo. Yo creo que eso para mí, sobre todo en las actividades prácticas, nos implicó tener que cambiar algunas metodologías. Y ahora pasando a esta transición hacia la jubilación. ¿En qué momento sintieron que era tiempo de cerrar la etapa universitaria? Mira, la verdad es que pensándolo bien, yo no me di mucho cuenta de este paso porque tomé la decisión después de la pandemia, en que ya había sido un tiempo raro. Entonces, eso yo creo que me facilitó el dar el paso sin cuestionarme mucho. Y no sé, creo que no fue una cosa así, una decisión muy, muy, muy difícil para mí. Como que se dio en forma lógica. Claro, en el caso mío yo me cogí el retiro en el año 2009, no, finales, casi 2010, y como un proceso natural en que se dio en esos años, hubo un plan programado de retiro, de forma tal de que yo por eso, ya se me ofreció la oportunidad, mire, si usted cumple a los 65 años, usted se retira, la universidad le ofrece tales características, tales. De forma tal de que en ese momento quienes estábamos de acuerdo firmamos un documento que nos comprometíamos a retirarnos a los 65 años. Entonces, incluso nos decíamos los yogur porque teníamos fecha de vencimiento. Bueno, y así de forma tal de que uno se preparó. Mentalmente yo estaba muy preparado, ya sabía tal fecha, me retiraba y punto. Ahora, ¿de qué forma se fue dando? De que firmamos un retiro, ¿no es cierto? Terminé mi contrato con la Universidad Austral, pero a su vez se nos recontrató a muchos en forma parcial para seguir cumpliendo actividades académicas definidas en media jornada o etcétera, de alguna forma. Entonces, el retiro full fue en una fecha definida, pero real fue lento y progresivo, en que uno se fue desvinculando a poco. Por ejemplo, yo lo mínimo después seguí ligado mucho tiempo con la actividad de cursos de posgrado, en programas de magíster o doctorado, y después incluso ligado a algunos proyectos de investigación que hacíamos con algunos académicos. Y llevar este ritmo de docencia, que es un poco más apresurado, a pasar a ya algo más calmo, ¿cómo se siente esa transición? Bueno, al principio tú te sientes con más tiempo. Tú dices, voy a alcanzar a hacer 1000 cosas que no he hecho antes. Y eso se termina rápido, porque tú empiezas a llenar con otras actividades que realmente te van colmando todo el tiempo que creías que tenías libre. Además que tenemos nuestras pymes, sí, que término instaurado por Fernando para nombrar a nuestros nietos, que son parte importante de nuestro quehacer diario también. Así que eso. Sí, efectivamente, parte de la jornada actual de 40 horas la destinamos entonces a la familia. Dentro de ellos actualmente ya no son los hijos, la preocupación son los nietos, en lo personal, el nieto menor. Entonces tengo que darle unas horas del día, parte de mi jornada de trabajo. Pero el resto de jornada de trabajo uno pensaba yo que iba a tener un mundo libre de tiempo y me dedicara a la lectura, televisión, etc. Y realmente no fue así. El tiempo es inexorable, pasa tan rápido y cada día más. Y realmente el tiempo destinado a la actividad académica se ha mantenido en el tiempo. Yo diría hasta bastante tiempos próximos, por no dejar fechas. De una u otra forma, ya sea asociado a algunas actividades docentes, investigación. Estuve harto tiempo también dedicado, estuve trabajando con la Comisión Nacional de Acreditación, ¿no es cierto?, haciendo procesos,
de forma tal, escribiendo algunos libros que he publicado. Entonces, los tiempos son escasos y uno no se da cuenta cómo pasan. Realmente uno quisiera haber hecho un corte y decir, ahora es tiempo mío, pero no es así. ¿Cuál es la gran virtud de Cambio? Es que el sentir. Ahora yo no me debo un contrato de trabajo ni un horario de trabajo. Ahora yo me debo a mí mismo y yo lo hago cuando yo quiero. El cuando yo quiero es que uno al final se siente obligado. Yo estoy aquí porque accedí a esta invitación, ¿te fijas? Pero yo simbólicamente hice una cosa. Jubilé y colgué mi reloj. No sé, desde esa fecha no uso más reloj. Uno tiene reloj, celular, bueno, pero un poco como símbolo y sentido. Pero siempre llegas a la hora, Fernando. ¿Fueron felices como docentes? Sí, yo indudable lo pasé bien. Me gustaba hacer clases, me gustaba el instituto donde me desarrollé, un instituto con mucha vida, con muchos docentes, no sé, los estudiantes también, un desafío, ¿no? Lindo, muy, muy buenos recuerdos. ¿Y usted? Fantástico. ¿Fue feliz? Feliz. Yo creo, soy muy agradecido a la vida y de aquellos que me dieron la oportunidad de poder realizarme en la vida. Y dentro de ellos, lo mayor agradecimiento es a quienes fueron mis discípulos, alumnos. No, realmente son momentos que mantengo muy cerca, mi corazón lleno, satisfecho. Y eso se lo he hecho saber siempre cuando me he juntado con estudiantes, me han invitado a actividades. Y siempre les digo que yo me he sentido muy dichoso por haberlos tenido como discípulos. Y mi mayor dicha de la labor cumplida es cuando yo veo que tengo discípulos que me han superado. Y entonces digo, ahí, lo logré. Logré que haya superación. ¿La docencia sale de ustedes en algún momento? Me refiero a los ha dejado o en su vida diaria siguen teniendo ese chip de... O sea, yo creo que hay cosas que se mantienen en uno, como por ejemplo, bueno, las habilidades comunicacionales con distintas audiencias. El hecho de poder interactuar con distintas generaciones, para mí es súper importante que... O sea, se me facilita el tratar con personas jóvenes, y eso yo creo que también es algo que viene de la docencia. Y de la investigación, yo creo que también la eterna curiosidad por saber, por aprender, que no se va nunca. Eso. Sí, yo creo que a mí me ha quedado mucho, digamos, como utilidad ha sido el hecho de cómo abordar problemas que uno va teniendo siempre en la vida, como en situaciones. Empezar viendo, ¿no es cierto?, bueno, estudiándolo, fijando en la metodología, ejecutando acciones y analizando el resultado. Entonces, en general, cualquier situación de vida uno lo busca o lo aproxima a ese sistema que uno adquirió en la universidad. ¿Hay algo o hubo algo que tuvieron que desaprender o volver a aprender? A andar apurados. ¿Tuvieron que bajarle el...? Claro, aprender a no andar apurados. Aunque yo creo que igual uno anda apurado, no sé, es como algo intrínseco de uno mismo. Pero obviamente yo creo que eso, como decía Fernando, el colgar el reloj, quizás no de la muñeca, sino que de aquí de la cabeza. ¿Siguen teniendo ese ritmo de pronto medio apresurado? Sí, de repente se nos da. Ya. Sí. El mundo es muy rápido, entonces, y cada vez es peor, con tanta tecnología que nos va absorbiendo, que uno tiene que, parte del tiempo, destinar a incorporar la tecnología, ponerse al día. Desde cosas no más simples y cuánto hemos tenido que aprender a cambiar, ¿no es cierto?, desde los teléfonos de manivela a lo que tenemos ahora. Entonces, cada elemento quiere una adaptación. Y hablando de otra cosa, ¿qué opinan de la inteligencia artificial? Yo creo que es una herramienta muy útil que estamos descubriendo como seres humanos.
para poder sacarle el máximo partido. Yo a veces hablo más de inteligencia artificial e inteligencia colectiva, porque yo creo que somos muchos los que generamos este conocimiento. Y nosotros como ex académicos estamos muy preocupados de estar al día. De hecho, nosotros en el mes de junio hicimos un taller sobre inteligencia artificial dedicado a los asociados para que nos explicaran, un profe de acá, que nos explicara cómo funcionaba esto. Y obvio, sí, creo que hay que subirse a la micro. Sí, yo creo que es una herramienta más que está desarrollando el ser humano para su evolución natural. Pero, como lo dice, es un producto artificial. Y lo importante, un poco la preocupación es que siempre el ser humano tiene que saber usarla, dominarla y mantenerla dentro de un buen recaudo. Ese es un poco lo que nos debe preocupar. Y volviendo a la asociación, ¿a qué se han dedicado desde que jubilaron y qué les entusiasma en esta nueva etapa? Y esto ligado a la asociación, de que es como hacer comunidad, ¿no? Claro, o sea, bueno, como decíamos al principio, esto de encontrarse y reencontrarse con académicos, en que ya como que se emparejó la cancha con los académicos, ya no importa la categoría que tú tenías, sino que somos todos amigos y colegas. Y desarrollar actividades que es un poco en lo que estamos, digamos. Para mí, ponte, una de las cosas importantes es generar una actividad que sea periódica en el tiempo, de tal manera que tú sepas que tal día tú vas a contar con una actividad entretenida, y nosotros instauramos los días miércoles tardes de conversación, café, en una biblioteca, o sea, vamos a buscar libros, la verdad es que no leemos, la cháchara siempre da para más. Y todos sabemos que el día miércoles tenemos esa posibilidad, además de todas las actividades que hacemos durante el año, que son actividades sociales con tinte académico, con alguna... siempre tratamos de que sea con un plus. Tenemos hitos como nuestra asamblea, nuestro aniversario que tuvimos hace poquito, que es donde cumplimos 18 años. Y eso, pero siempre tenemos también labores sociales. Nosotros en este momento estamos colaborando académicamente con CIFAN, que estamos haciéndole unos mañanas talleres los días sábados una vez al mes. Así que eso, y bueno, y planes de hacer muchas más cosas. Yo creo que una de las cosas principales que uno ha ido cultivando en la vida es generar amigos. Entonces, en estas etapas es justamente cuando ya uno tiene el nido vacío, ¿no es cierto? ¿Quién va quedando al lado de uno? Son las amistades que uno se ha hecho durante la vida. Entonces, ese es el gran tesoro que uno tiene. Y una forma de atesorarlo es esta asociación, en que a través de distintas actividades, ¿no es cierto?, convivencias mensuales o talleres, conversaciones a través de la biblioteca, permiten generar encuentros de intercambio, de vida, y alimentan el alma de quienes ya estamos pasando una tercera o cuarta etapa. Qué bonita la instancia en que pueden reunirse. Y hablando de este mismo tema, la realidad a nivel nacional en cuanto a la jubilación, ¿cómo se vive? No sé, pienso, por ejemplo, llevando a la otra parte, mi abuelita va al CESFAM. ¿Cómo ven ustedes la realidad nacional, la realidad de las personas jubiladas, la atención de salud, por ejemplo? Mira, yo creo que ha mejorado bastante. ¿Ya? Yo creo que se ha dado un paso adelante en lo que es el trato y lo que son las posibilidades para las personas mayores. Yo creo que hay varias instancias que se puede recurrir. Hay un trato preferencial desde la farmacia, donde yo, obvio, saco atención preferente. Hay varias cosas que yo creo que están mejorando. Además que hay que tener conciencia que nosotros, en nuestra generación, va en el pic de la ola. O sea, yo creo que va a haber una avalancha de personas mayores que se está dando,
y obviamente hay que hacerse cargo de eso. Pero yo creo que sí, que la sociedad está evolucionando a un mayor reconocimiento. Obviamente faltan cosas, pero yo creo que sí, hay un punto positivo. Sí, yo creo igual, yo creo que hay un trato adecuado, hay un respeto adecuado todavía en la mayoría de las personas. Yo me atrevería a decir, incluso me llama la atención que si voy a Santiago en el metro me ceden el asiento. En Santiago. Y muchas veces en otras partes no, en otros países no. Creo lo que tú decías, donde uno va, hay reconocimiento de tercera edad y uno entonces, si bien incluso muchas veces no quiere hacer uso de ello, por ejemplo, los supermercados, la fila preferencial, uno muchas veces, a no ser que esté muy apurado, no hace cuestión. Pero el hecho que existan, yo creo, es un reconocimiento. Así que un poco a mí la preocupación que me asalta es lo que decía Ani, en el sentido de qué iba a pasar mañana cuando la masa de personas de tercera edad sea mayor que la de edad de jóvenes, cuando los mantenidos sean más que los que trabajan. Bueno, Entonces, vamos a tener que seguir trabajando, yo creo. Y es un país que está en tendencia a... Entonces, es una realidad. Es una realidad que hay que hacerse cargo y yo creo que, bueno, tener posibilidades también de desarrollo y de actividades para personas mayores. O sea, no solo actividades que sean buenas para uno mismo, sino que también para la sociedad. Uh-huh. ¿Y qué habilidades académicas han descubierto que son más útiles en la vida fuera de la universidad? La estructuración, o sea, el ser ordenado, que yo creo que eso es algo que te da la academia, porque tienes que tener un programa, tienes que cumplir el programa. Yo creo que eso sí, por lo menos a mí me ha servido en estructurar distintas actividades. No sé. No sé, ¿tú, Fernando? Sí, el saber armar una agenda y programarse adecuadamente. Yo creo que después cada actividad desarrollarla con cierta metodología y orden, ¿no es cierto? Desventaja tal vez que somos poco dados para enfrentar situaciones así violentas, bruscas, nos saquen de nuestras casillas. Yo creo que por eso que creo que uno se acostumbró a mantenerse dentro de ese esquema de orden, a diferencia de quien está fuera, que tiene que estar respondiendo a cosas improvisas cada segundo. Nosotros no somos para eso, yo creo que somos muy reflexivos, más que impulsivos. Y a nivel de educación, nuevamente a nivel nacional, ¿cómo lo ven? ¿Cómo ven el panorama? Tanto educación media, superior. Bueno, yo creo que hay un mundo por recorrer. O sea, de hecho, creo que la parte de educación parvularia, básica y media, creo que es donde más hace falta tener una mirada mucho más crítica y hacer algo por ello, porque la universidad estaba recibiendo por los últimos años estudiantes que había que hacerles el cuarto medio y a veces el tercero medio. Entonces yo creo que hay que hacer una profunda remodelación, pero a partir de antes de la etapa universitaria. Yo creo que eso es lo que estamos, a mi juicio, más al debe que la etapa universitaria. Eso nos va a permitir también tener un mejor desarrollo a nivel universitario, pero teniendo ese paso anterior, donde haya más autonomía, más, no sé, que el estudiante sea más responsable, que tenga una motivación hacia el estudio, y yo creo que ahí es donde tenemos que hincar el diente. Sí, me es difícil hacer alguna observación crítica sobre la educación, porque no es pero sí, tal vez, mi observación pasa por la preocupación de poco de los valores que va adquiriendo los jóvenes, los niños, que a veces uno ve que el mundo está tan acelerado que falta la formación valórica de hogar, la formación valórica que vaya en el colegio, no sea solamente enseñar temas, sino que realmente enseñar lo que
el bien y el mal, qué cosa corresponde a las personas, el desarrollo del ser humano integral, desde niño. Yo creo que ahí es donde se está pecando un poco y está llevando de que realmente en los colegios haya ciertos problemas. Ya no es tema de disciplina, es problema, yo creo que de conceptuales de los niños, qué es lo que es bien y qué es lo que es el mal. Entonces, ahí creo que tendría que haber una preocupación en la educación. Sí, a mí me pasa al escucharlos hablar que al menos yo recuerdo el colegio, no hay un aprendizaje real, sino más bien un estudio como de memorizar no sé, la materia. Pero un aprendizaje real para la vida es muy poquito. Sí, pues tú citaste al principio a Henry Adams. Y claro, yo creo que ese es un súper buen ejemplo de cómo enseñar a través de hacer, que es un poco, tú realmente algo que has hecho lo vas a recordar mucho mejor que algo que has estudiado. Incluso pienso que algo que has visto en un video. Hoy en día, claro, tú puedes ver cómo arreglar una máquina o en un video, pero si no la arreglaste, nunca vas a haberlo aprendido. O sea, te puede ser una buena herramienta de apoyo, pero tienes que hacerlo. Y yo creo que ahí sacaría a tu autor. Sí. ¿Cuál sería el principal desafío ya para ir cerrando como sociedad para enfrentar esta situación? Nos pones una difícil pregunta. ¿Cuál el mayor desafío? Bueno, un poco yo creo que eso, que generar instancias de poder interactuar con las personas, ¿ya? Facilitando las otras cosas, que a lo mejor inteligencia artificial nos puede ayudar en la parte que no tiene que ver con la parte sentimental de uno. Facilitar cosas para poder darle más tiempo a ser humanos. Qué importante. No sé tú, Fernando. Sí, yo creo que el tema es el valor del ser humano como ser. Cómo lograr de que la gente se empodere de que ese es su gran dominio sobre saber sumar, restar, multiplicar o saber de cualquier tema particular. El primero es saber qué es lo que uno que está haciendo, cómo comportarse en sociedad. Tema actual, la delincuencia, ¿no es cierto? Pero la delincuencia no es más que eso, que no ha habido una formación de que la persona sea capaz de actuar en sociedad, que le lleva a comprender cuál es el bien y el mal. Comprender de que no robar, no dañar a la persona, no injuriar, es parte de uno per se como ser persona. Entonces, creo que esa es la preocupación que tengo en este minuto, que la vorágine del mundo los está llevando un poco a esa pérdida de ese valor. O sea, nos podemos quedar con eso, no olvidar ser humano, que seamos humanos. Y con eso finalizamos el programa de hoy. No sé si quieren decir algo. Solo agradecerte, Sofía. Ha sido una instancia muy agradable. Eres Igualmente. un amor. Lo hemos pasado bien. Y bueno, a mirar esta etapa de la vida con optimismo. Se pasa bien. Igual agradecer a Sofía de estos tiempos, agradecerle sus preguntas, que es muy agradable el trato del programa, así que felicitarla por ello y esperar de que esto haya sido útil para las personas que escuchan. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a nuestros y nuestras auditores por estar. Y los invitamos a escuchar Voces Académicas en una próxima ocasión y seguirnos en redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram, YouTube, Facebook y Twitter como Sindicato de Docentes UACH o SINDOC. Y nuevamente agradecerles a nuestros invitados. Muchas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias por su atención. Voces Académicas. Un programa del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile.
Estás escuchando Radio Universidad Austral.